Hola, una vez más en este curso de educación vial, donde vamos a tratar el día de hoy las señales, todo lo relacionado con las señales, cuestiones muy importantes que desgraciadamente mucha gente desconoce, y son, bueno, pues como podéis entender, de vital importancia para la seguridad. Vamos a comenzar resolviendo la cuestión que planteábamos en el capítulo anterior. Aquella cuestión que decíamos que si nosotros vamos circulando por una vía y llegamos a un cruce que no tiene ninguna señal, en nuestra calle no hay ninguna señal regulando la preferencia de paso, a priori tenemos que ceder el paso a los que vengan por nuestra derecha, a los que salgan de la calle que está a nuestra derecha, pero que si ellos tuvieran una señal de ceda al paso o stop, cambia completamente la regulación de preferencias. Pero claro, nosotros estamos obligados a ver esa señal que tienen los que vienen por la derecha. Bueno, pues lógicamente la respuesta es no. Entre otras cosas porque igual no se ve, igual no la podemos ver. Entonces, aquí podríamos entender que hay un fallo de señalización, porque nosotros no tenemos ninguna indicación que nos diga que en ese cruce tenemos preferencia de paso. Si los que vienen de la derecha tienen una señal de ceda al paso o stop, ellos son los que tienen que cedernos el paso a nosotros y no al revés. Bien, aunque debieran de poner una señal en mi calle, en nuestra calle, diciéndonos que nosotros tenemos preferencia, si no lo hacen, ¿hay alguna manera de saber que los que vienen del lado derecho nos van a ceder? Primero, porque a quienes tienen que ceder el paso ya se les dice que tienen que hacer un acercamiento al cruce con suficiente lentitud para demostrar que tienen que ceder el paso, que van a ceder el paso. Es decir, la actitud que muestren las personas, los conductores y conductoras que vienen por nuestro lado derecho ya nos va a decir algo, nos va a dar una pista. Y además, fijaros las señales de ceda al paso y stop, que si os dais cuenta tienen una silueta completamente exclusiva. No hay ninguna otra señal que tenga la silueta que tienen estas. El ceda al paso es un triángulo, pero con el vértice hacia abajo, y la otra es de forma octogonal, el stop es de forma octogonal. Es decir, son señales que aunque las veamos por la espalda, porque no olvidemos están colocadas en una calle que no es la nuestra, aunque las veamos por la espalda, por la forma, por la silueta que tienen, ya vamos a saber que ellos tienen un ceda al paso o un stop. Esto no siempre es posible verlo, pero si pudiéramos verlo, pues ya con esto tenemos el dato definitivo para saber que nosotros tenemos prioridad en esa intersección. Bueno, vamos a empezar como hacemos todos los capítulos, haciendo una serie de preguntas, sobre el tema relacionado a lo que vamos a hablar hoy, las cuestiones relacionadas con este tema. Bueno, fijaros la primera, dice, en esta intersección, veis ahí un stop, dice, ¿quiénes tienen que respetar la señal de stop? La A dice que todos, independientemente del lado al que se dirijan. Es decir, da igual que vayas a la derecha, a la izquierda, de frente. La B dice, solo los que vayan a girar a la derecha, y la C, los que vayan de frente. Bien, pasamos a la siguiente. En este caso, fijaros ahora que hay un stop, pero está colocado en el lado izquierdo, en la esquina izquierda del cruce. En este caso, ¿quiénes respetarán la señal de stop? Bueno, la A dice, igual que la pregunta anterior, todos independientemente del lado al que se dirijan. Da igual que vayan a la derecha, de frente o a la izquierda. La opción B dice, solo quienes vayan a la izquierda. Y la opción C, quienes vayan a la izquierda y de frente. Bueno. Y pasamos a la tercera pregunta. Dice, ¿cuál es el comportamiento correcto en este cruce? Vale, fijaros que tiene un semáforo, que en este momento está en color verde, y también hay una señal vertical de stop. ¿Cuál sería el comportamiento correcto en este cruce? La A dice, pasar porque el semáforo está en verde. La B, detenerse porque hay una señal de stop, o detenerme si voy de frente y seguir si voy a la derecha. O sea que depende de hacia dónde vayas, harás una señal o respetarás la otra. Bien, lo resolveremos al final de este capítulo como hacemos siempre. Bueno, las señales.
Cuando hablamos de señales, estamos hablando de cualquier simbología reglada que indica cosas a los usuarios de las vías. Y podemos encontrarlas en muchos formatos, en muchas formas. Para clasificar las familias de señales, bueno, pues primero tenemos que saber que hay 5 grandes grupos de señales. 5 grandes grupos de señales. Primero tenemos las señales hechas por los agentes. Esto es un tipo de señal, nos indica algo, nos prohíben, nos obligan, nos ordenan. Bueno, también tenemos estas otras que encontramos normalmente en las zonas de obras, son las señales circunstanciales de balizamiento, nos prohíben el paso a determinadas zonas de la vía. Tenemos también los semáforos, las señales verticales y, por último, las marcas viales, la pintura que hay sobre el pavimento. Bueno, estas 5 grandes familias de señales o grandes grupos de señales tienen un orden jerárquico. Un orden jerárquico que significa que, bueno, tienen diferente importancia, grado de importancia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si nos encontramos algún tipo de contradicción, y este orden jerárquico efectivamente pretende resolver las situaciones de contradicción entre diferentes señales que puede ocurrir, y os explicaré por qué ocurren esas contradicciones, bueno, pues sepamos a qué señal debemos respetar. Por ejemplo, contradicciones entre señales. Bueno, pues fijaros en la imagen, tenemos un semáforo en rojo, además apoyado por una señal de stop, pero allí hay un agente mandándonos pasar. Es una contradicción. El semáforo en rojo nos dice que nos detengamos y el agente nos ordena pasar. Como es obvio, aquí respetaremos a lo que diga el agente. Bueno, si nos fijamos en esta otra imagen, tenemos un semáforo que ahora mismo está en color verde y tenemos una señal de stop. También es contradictorio. No puedo pasar, como dice el semáforo verde, y detenerme al mismo tiempo. O respeto una o respeto otra. ¿Cuál de las dos hay que respetar? Pues en este caso ha de respetarse el semáforo. Si nos fijamos en el orden de prioridad, orden de preeminencia, es este. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque contradicciones nos encontramos con bastante frecuencia. Las que más valor tienen son las señales hechas por los agentes de circulación. Ojo, porque en este mismo rango de importancia están también el personal de obras. Estos, cuando están haciendo obras en la vía y hay algún operario de las obras que nos manda con una paleta que pone stop y por la otra cara tiene una flechita sobre fondo azul, pues estos tienen el mismo rango que los agentes. Es decir, las señales que más prevalecen o que más prioridad tienen respecto a las demás en caso de contradicción. En segundo lugar, tenemos las señales de balizamiento, esas señales circunstanciales que nos encontramos en algunos tramos, sobre todo de obras, y que lo que hacen es modificar el lugar por el que podemos seguir circulando. Bueno, pues lo hacen con los conos, con lucecitas, con paneles, etcétera, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces. Estas señales de balizamiento, que normalmente no se les da muchas veces mucha importancia. ¿Por qué tienen tanta importancia, más importancia que los semáforos y que las señales verticales? Bueno, pues porque estas señales delimitan el espacio disponible para circular. Es decir, si nos saltamos alguna de estas señales, directamente nos estamos cayendo a la obra, a la zanja, al terraplén, etcétera, ¿no? Después, por este orden, van los semáforos, después las señales verticales y, por último, las marcas viales, la pintura del suelo. Bien, a este orden hay que atender en caso de que haya, bueno, pues como habéis visto en los ejemplos, algún tipo de contradicción entre señales de distinto tipo. Aquí tenemos el ejemplo que hemos visto antes, contradicción entre un semáforo y un agente. Pues prevalece lo que diga el agente, que tiene el mayor rango o la mayor categoría en este orden de preeminencia. En caso de contradicción entre un semáforo y una señal vertical, pues prevalece siempre lo que diga el semáforo.
Es decir, que aquí pasaremos, no tenemos que hacer el stop. Muchas veces dices, bueno, ¿y a qué se debe que haya esta contradicción? ¿Por qué a veces nos encontramos este tipo de señalización contradictoria? Bueno, pues porque hay ocasiones en las que no interesa que ese cruce esté regulado por semáforo, lo que hacen es apagarle y ya el cruce queda regulado por un stop. Es decir, tenemos distintas alternativas de señalización y por eso a veces nos vamos a encontrar con ese tipo de contradicciones. ¿Se podría ocultar de alguna manera la señal de stop? Pues sí, se podría ocultar, pero conociendo esto que estamos conociendo en este momento, sirve para resolver este conflicto o esta contradicción y saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahí tenéis otra contradicción, en este caso entre una marca vial y una señal vertical. Fijaos en el carril izquierdo de esa vía, hay una flecha indicando a la izquierda, lo cual significa que los que vayan circulando por ese carril tienen obligación de girar a la izquierda. Eso es lo que dice la marca vial. Pero fijaros en la señal vertical que nos encontramos ahí, que lo que indica es que que está prohibido girar a la izquierda, que no podemos girar a la izquierda. ¿Qué prevalece en este caso, en esta contradicción? Una señal me obliga a ir a la izquierda y otra me prohíbe hacerlo. Pues prevalece la señal vertical. Como vimos en el orden de preeminencia, están por encima las señales verticales que las marcas viales. Bueno, pues en base a esto que estamos diciendo se resuelven fácilmente este tipo de situaciones. Y aquí en la imagen tenéis una contradicción entre señales del mismo tipo. Ojo, ahora la contradicción ocurre entre señales del mismo tipo, de la misma categoría. Dos semáforos. Uno está en verde y otro está en rojo. ¿A cuál tenemos que respetar? En caso de que la contradicción sea de este tipo, es decir, entre señales de la misma categoría, bueno, pues se respeta siempre la más restrictiva, la que más prohíba. En este caso, por tanto, deberemos parar por el semáforo en rojo, porque está el semáforo en rojo. Aquí tenemos otra contradicción entre dos señales también de la misma categoría, dos señales verticales. Una obliga a girar a la derecha y otra prohíbe girar a la derecha. Pues, como acabamos de decir, el criterio que se aplica es que se respetará siempre la más restrictiva, la que más prohíba. Bien. Bueno, una cuestión muy importante en cuanto a las señales. Dependiendo en los cruces, son lugares pues que requieren una atención muy escrupulosa de cómo están señalizados. Dependiendo de dónde esté colocada la señal, tendrán que respetarla algunos, todos, o diferente tipo de usuarios. Fijaros, el lugar normal, el lugar habitual donde encontramos las señales es en la orilla de la derecha. ¿Por qué? Pues porque vamos circulando por el lado derecho, entonces nos ponen las señales en el lado derecho. En un cruce en el que, como en la imagen tenéis, hay una señal vertical colocada en el lado derecho, pues tienen que respetarla todos. Es el lugar genérico donde colocan las señales y es para todos, por tanto. Tienen que respetar ese stop los que van de frente, los que van a la derecha y los que van a la izquierda. Todo el mundo. La cosa cambia si la señal la tenemos colocada en el lado izquierdo. Cuidado. Si hay una señal vertical o un semáforo colocado en el lado izquierdo, esto ya de por sí tiene un mensaje. El hecho de que esté colocado en el lado izquierdo significa que deben respetarlo solo los que van a la izquierda y de frente, no los que van a la derecha. Esa señal no es para los que van a la derecha. Solo es, repito, para los que van a la izquierda y de frente. Esto es importante. Y luego, bueno, pues podemos tener una señal en cada lado. En este caso, un semáforo en el lado derecho y un stop en el lado izquierdo. Bien. Aquí, en esta señalización que tenemos en el cruce de la imagen, ¿tenemos que entender que hay una contradicción entre un semáforo y un stop? No. ¿Por qué no? Pues porque el semáforo es para unos y, en este caso, el stop es para otros. No hay contradicción, sino que se reparten el mensaje para diferentes
usuarios, depende de a qué lado vayan a girar. Lo que nunca cambia es quiénes tienen que respetar la señal que está a la izquierda, en este caso el stop. La señal o el semáforo que esté colocado en el lado izquierdo debe ser respetada únicamente por quienes van de frente y a la izquierda. Eso no falla nunca, eso nunca cambia. Mientras que, en este caso, el semáforo que está colocado a la derecha, ¿quiénes lo respetarán? Pues los que faltan, los que van a la derecha. O sea que podemos encontrarnos estos distintos significados, digamos, de la señalización o quienes tienen que respetar la señalización dependiendo de en qué lado esté ubicada la señal. ¿Cómo razonar esto? Porque, claro, dices, bueno, pues si una señal está a la derecha, es lógico pensar que la respetan los que van a la derecha, y si una señal está a la izquierda, pues es lógico pensar que la tienen que respetar los que van a la izquierda. Pero ¿por qué los que van de frente también tienen que respetar la señal de la izquierda y no la de la derecha? ¿No? Habría esta duda, ¿no? Bueno, todo depende de los conflictos de trayectorias que se tiene cuando uno sale a un cruce. Bien, fijaros en este gráfico cómo los que giran a la derecha se encuentran nada más que con esta corriente circulatoria, la que viene de su lado izquierdo. Por tanto, el conflicto de trayectorias que van a tener estos es solamente uno, con esos que vienen de su lado izquierdo. Sin embargo, fijaros los que van de frente ya a la izquierda, que tienen más de un conflicto, tienen dos, porque se encuentran con esta corriente circulatoria y también con esta otra. Por tanto, los puntos de conflicto, los puntos donde pueden generar riesgo de chocarse contra otros, son el doble que los que van a la derecha. Por eso, en muchas ocasiones, a estos dos, a los que van a la izquierda y de frente, les ponen una señal exclusivamente para ellos, que es diferente de la señal que está indicando para los que van a la derecha. Bueno, esto es importante que lo tengáis en cuenta porque, bueno, pues va a depender de que conozcáis esto o no, respetáis la señal correspondiente o no, lógicamente. Por tanto, nos podemos encontrar estos tres tipos de situaciones, estos tres tipos de escenarios. Si la señal está colocada en el borde derecho, en la esquina de la derecha, la tienen que respetar todos. Si no hay más señalización que esa es para todos. También nos podemos encontrar con que la señal está colocada en el lado izquierdo. En ese caso tenemos que saber que es para los que van de frente y a la izquierda. Y por último, la última situación posible es encontrarnos una señal en cada lado. Recuerdo que pueden ser señales verticales o semáforos, da igual, es exactamente lo mismo. Bien, pues si nos encontramos con diferentes señales, una en cada lado, significa que la señal de la derecha es solo para los que van a la derecha, mientras que la de la izquierda, como siempre, es para los que van de frente y a la izquierda. Bueno, esto, digo, es muy importante tenerlo en cuenta. Las marcas viales, bueno, pues las marcas viales que están colocadas en un cruce, señalizando la prioridad en un cruce, deben respetar a los que van por el carril donde está pintada la señal, lógicamente. Esto no hace falta perder mucho el tiempo en ello. Y luego están los semáforos amarillo intermitente. En el capítulo anterior, los que le visteis, recordaréis que hablamos de una forma específica de estos semáforos amarillo intermitente, porque decíamos que el mensaje que tienen es bastante más amplio de lo que la gente normalmente conoce. Un semáforo amarillo intermitente indica pasar con precaución, sí, pero al mismo tiempo te dice que tienes que respetar las señales que acompañen al semáforo, sea cual sea la señal. En este caso de la imagen es un stop, pues tenemos que respetar el stop. Pasaremos con precaución respetando el stop. Recordad también que en el capítulo anterior, que hablábamos de las preferencias de paso, bueno, decíamos que si el semáforo amarillo intermitente no está acompañado por ninguna otra señal, funciona como un ceda al paso. Hay que ceder el paso a toda la vía transversal. Ojo con el semáforo amarillo intermitente. Bien, ahí tenéis un semáforo amarillo intermitente y un paso de peatones. Bueno, pues hay que ceder el paso a los peatones, lógicamente, que es la señal que acompaña al semáforo. Bien,
Aquí tenemos, por tanto, dos situaciones diferentes. Una, tenemos un semáforo verde acompañando a un stop. Aquí sí hay una contradicción porque me indican cosas radicalmente opuestas. El semáforo me dice que pase y el stop que me detenga. Por tanto, ¿respeto cuál? ¿A cuál de las dos señales tengo que respetar? Al semáforo, porque en ese orden de preeminencia, si la contradicción era entre señales de distinto tipo, siempre respetamos la señal que tenga más valor en ese orden de preeminencia o de prioridad. En este caso es el semáforo. Mientras que en la imagen de al lado se ve un semáforo amarillo intermitente acompañando a un stop. El semáforo amarillo intermitente, recordamos que no entra en contradicción con ninguna otra señal, sino que las complementa. El semáforo amarillo intermitente dice: pase usted con precaución y respete al mismo tiempo las señales que acompañen al semáforo. Tenemos que respetar las señales que acompañen al semáforo, ¿eh? Bueno, y luego tenemos semáforos con flechas. Bueno, los semáforos con flechas son bastante sencillos porque lo que está indicando es, bueno, no cambia el color de la flecha, no cambia el significado que tiene el color de la flecha. Por ejemplo, aquí tenéis una flecha verde apuntando hacia la derecha, significa que los que van a la derecha pueden pasar, pero eso lo limita hacia los que van en la dirección de la flecha. Es decir, ahí los que van de frente o a la izquierda tendrán que detenerse porque el semáforo principal está en rojo, mientras que los que van a la derecha pueden pasar porque su semáforo está, su flecha está en verde, apunta hacia el lado que ellos se dirigen. Y luego tenemos que también esas flechas pueden estar sobre fondo rojo o sobre fondo amarillo. El amarillo suele ser amarillo intermitente. Indica lo mismo que indicaría un semáforo normal. Lo que pasa es que eso que significa esa luz que tiene encendida, tienen que respetarlo los que van en la dirección hacia la que apunta la flecha. Bueno, pues aquí en este semáforo los que van a la izquierda no podrían pasar porque tienen su semáforo en rojo, y los que van a la derecha podrían pasar, si el semáforo está amarillo intermitente, podrían pasar respetando las señales que acompañen al semáforo. El significado de la luz que tiene la flecha. Bueno, las señales verticales hay muchas, hay una gran cantidad. Vamos a ver sobre todo, bueno, tres grupos en los que se subdivide en las señales verticales. Tenemos tres grupos y los reconocemos fácilmente por la forma de la señal. Las señales de forma triangular son señales de peligro, como sabéis. Las señales de forma circular prohíben y obligan. Son las señales que prohíben y obligan, muy importantes, prohíben y obligan. Las que tienen el borde rojo y el fondo blanco son de prohibición, y las señales que tienen el fondo azul son de obligación. Y por último están las señales cuadradas o rectangulares, que son de información. Nos informan, nos asesoran, nos ayudan. Bueno, con las señales verticales suele aparecer de vez en cuando algún panel complementario. Tenéis estos paneles que aparecen debajo de la señal vertical. En este caso, pues indica 150 metros. ¿Qué significa? Pues que se ceda el paso que tenemos en la imagen, nos lo vamos a encontrar a una distancia de 150 metros. Sin embargo, en el otro panel, fijaros que está debajo de esa señal de peligro, indica peligro por animales en libertad. Esto lo encontramos en los parques nacionales, en las zonas de caza, en espacios naturales normalmente. Fijaros que el panel complementario también pone una distancia, en este caso son 5 kilómetros, pero lo pone enmarcado con dos flechitas. Eso significa que ese peligro que nos anuncia no está a 5 kilómetros, no nos indica lo que falta para llegar al peligro, sino lo que mide el peligro, la longitud del tramo peligroso. Es decir, significa que ese lugar peligroso por animales en libertad se encuentra o mide, mejor dicho, 5 kilómetros de longitud. 5 kilómetros de longitud. Bueno, otras señales verticales poco conocidas o que pueden generar algún tipo de confusión. Primero tenéis esta que indica Badén, es decir, una zona hundida. Ojo, porque Badén
normalmente la gente lo llama a los resaltos. Cuando encontramos un paso de peatones resaltado, la gente lo llama badén, es justo lo contrario, ¿eh? Un badén es hacia abajo, es una zona socavada, ¿verdad? El peligro que tienen estas zonas es cuando llueve de forma abundante, porque aquí se acumula agua. Cuidado, porque nos podemos encontrar grandes balsas de agua donde podemos patinar o tener problemas de adherencia, como por ejemplo el aquaplaning, ¿no? La otra señal, escalón lateral, pues esto lo encontramos muchas veces cuando la carretera tiene un perfil muy desigual con sus orillas. Lo podemos encontrar también cuando están de obras asfaltando y han asfaltado solo una parte de la carretera y la otra no, que hay distinto perfil, distinto nivel en ambas partes, y podemos tener el peligro de caernos hacia uno de los lados, como indica la señal. La otra señal de congestión circulatoria, esa la solemos encontrar, bueno, pues colocada en sitios donde se acumula mucho tráfico, finales de autopista, en zonas donde suele haber retenciones del tráfico, pues nos anuncian de este peligro, de esta circunstancia, con esta señal. Y luego está otra señal de obstrucción de la vía. Lógicamente esta no está de forma permanente en ningún punto, porque no hay ningún punto de ninguna vía donde esté constantemente obstruido, ¿verdad? Estas señales son circunstanciales normalmente, es decir, las ponen cuando ha habido un accidente o algo por el estilo, y que los conductores deben saber con antelación que se están acercando a una zona donde la circulación está obstruida, ¿eh? Muy bien, aquí tenemos unas señales de prohibición y una señal de obligación. La señal de obligación es la que tiene fondo de color azul. Bien, empezamos por la primera: entrada prohibida a todos los vehículos. Esta señal, que no tiene ningún símbolo en su interior, significa eso, que ningún vehículo de ningún tipo puede entrar en esa calle, lo que viene a decir que es una calle peatonal. Tampoco los ciclistas podrían circular por esa calle, ¿eh? O sea, ningún vehículo. Luego tenemos esta otra, que tiene el símbolo de un coche y una moto, significa prohibida la entrada a todos los vehículos de motor. Aquí una bicicleta sí podría entrar, porque no es un vehículo de motor, ¿verdad? La otra es entrada prohibida a los automóviles. Cuando vayáis en coche y veáis esa señal, tampoco podéis entrar, es decir, en coche no se puede entrar con ninguna de las tres señales. La de abajo prohíbe girar a la izquierda, sí, y también prohíbe hacer cambio de sentido, es decir, prohíbe hacer una vuelta para volver por donde hemos venido. Bueno, y la otra, obligación de llevar cadenas. Cuidado, porque si nos encontramos esa señal y no llevamos cadenas o dispositivos que sirvan para lo mismo, como por ejemplo neumáticos de invierno, pues no podemos pasar a partir de esa señal. Tendremos prohibido el paso a partir de esa señal, ¿eh? Bueno, estas otras señales que también son poco conocidas, las dos de arriba indican calle sin salida. Es decir, si continúas por esa calzada, te vas a encontrar con esa zona representada con color rojo que indica que ahí no hay salida. Tendrás que dar la vuelta y salir por donde has entrado, ¿eh? Bien. Y en las que están en la parte inferior de la imagen indica zona de frenado de emergencia. Estas zonas, bueno, pues son unas áreas que habilitan en un lateral de la calzada, son como una especie de piscina que llenan de arena, y los vehículos que se quedan sin frenos, cosa que suele ocurre en alguna ocasión, sobre todo en vehículos pesados, por alguna avería o un sobrecalentamiento de frenos, sobre todo en bajadas, bajando puertos de montaña. Bueno, pues si se quedan sin frenos, la situación puede ser bastante dramática, pues se introducen en esta zona, se les hunden las ruedas ligeramente en esta bancada de arena y así, por fricción, pues se frenan, ¿no? Bien, la zona de frenado de emergencia suele estar representada por marcas viales que son esta especie de damero con cuadrados rojos y blancos. Esto significa que ahí empieza la zona de frenado de emergencia. Quien necesite la ayuda de esta zona, pues se tiene que introducir a través de ese damero, ¿eh? Ojo con señales que pueden dar lugar a confusión y que indican cosas completamente diferentes unas y otras. Mirad, aquí tenemos dos señales que se parecen bastante, se diferencian en la silueta de la señal.
La señal circular obliga, mientras que la señal cuadrada ni prohíbe ni obliga, solo informa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenéis que si nos encontramos con la señal que obliga, en este caso esa flecha, nos obliga ¿a qué? Pues a seguir de frente, ¿verdad? Si nos encontramos una intersección, no podemos girar ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, esa señal significa que en la primera intersección nosotros tenemos obligación de seguir de frente. Mientras que si nos encontramos la otra señal, pues puedo girar a la derecha y a la izquierda en el cruce sin ningún problema, porque no me obliga a seguir de frente, solo me informa que la calle es de sentido único. Me está diciendo que estoy circulando por una calle de sentido único. Bueno, más señales que pueden dar lugar a confusión. Aquí tenemos una de dirección obligatoria, la que tiene la flecha completamente en horizontal, y la otra que es de paso obligatorio. ¿Veis la flecha en sentido diagonal? Bueno, apuntando hacia abajo. ¿Qué diferencia hay entre dirección obligatoria y paso obligatorio? Bueno, pues muy sencillo. Mirad, si nos encontramos la de dirección obligatoria, como la mayoría sabréis, estamos obligados a girar a la derecha, hacia donde apunta la flecha, en este caso a la derecha. No podemos seguir de frente, no podemos ir a la izquierda, solo podremos girar a la derecha. Sin embargo, si nos encontramos esta otra señal de paso obligatorio, lo que nos está obligando es a pasar por ese lado del obstáculo hacia el que apunta la señal, hacia el que apunta esa flecha. En esa imagen estáis viendo que apunta hacia la derecha, tenemos que pasar por ese lado de la isleta hacia el que apunta la flecha. Luego en el cruce ya podremos ir a la derecha, podremos seguir de frente o podremos ir a la izquierda. Nadie, o al menos esta señal, no se mete con esto. Solo que pasemos por ese lado del obstáculo, digo, al que apunta la flecha. Bien, y aquí tenemos otra señal. Estos 4 caminos en Torrelavega, veis pintado en el suelo una cuadrícula de color amarillo. Esta señal significa que no debemos obstaculizar ese espacio, ese suelo donde está pintada esta cuadrícula. Bueno, hay una norma muy sencilla y muy lógica que dice que, bueno, si nosotros nos vamos aquí, imaginaos que vais de frente, queréis pasar a la calle que está enfrente y justo antes de introduciros en el cruce veis que esa calle ya está obstaculizada, hay un pequeño atasco, bueno, pues que no os metáis en el cruce, que esperéis a que se desentapone esa calle, esperéis antes de entrar en el cruce, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para no bloquear el paso transversal. Es una norma, como digo, muy de sentido común, pero casi nadie la respeta. Todo el mundo se mete hasta detrás del coche que está el último de la fila en la otra parte, con lo cual cortamos la calle transversal. Esto suele suceder. Bueno, pues para recordar esta norma o para reforzar el sentido de esta norma, se inventó esta señal, esta cuadrícula, que significa eso, que si prevés quedarte detenido en la intersección, pues que no te introduzcas en ella y esperes a que se desbloquee. Bueno, vamos a hacer ahora las preguntas que hicimos al principio del capítulo para ver cómo lo resolvemos. Dice, en esta intersección, ¿quiénes tienen que respetar la señal de stop? Bueno, veis la señal de stop que está colocada en el lado derecho de la intersección. Dice, todos independientemente del lado al que se dirijan. Efectivamente, si hay una señal vertical o un semáforo colocado en el lado derecho y no hay más señalización, esa señal la tienen que respetar todos, vayan donde vayan, a la derecha, de frente o a la izquierda. Ahora la señal la tenemos colocada en el lado izquierdo. En este caso es un stop. Bien, y dice, en este caso, ¿quiénes respetarán la señal de stop? Bueno, pues como vimos, si hay una señal vertical o un semáforo colocado en el lado izquierdo de la intersección, esta señal o semáforo tendrá que ser respetada solo por quienes van de frente y a la izquierda, de frente y a la izquierda, tal y como dice la respuesta C, quienes vayan a la izquierda y de frente. Y luego tenemos esta otra, la última pregunta, que dice, ¿cuál es el comportamiento correcto en este cruce? Ahí tenemos un semáforo en verde y una señal de stop.
Bueno, vimos que esto es una contradicción. Entonces, ¿a cuál se respeta? Bien, si recordamos el orden de prioridad de señales, que era agentes, señales circunstanciales de balizamiento, semáforos verticales y viales, pues en este caso ha de respetarse el semáforo porque está por encima de la señal vertical. Bueno, pues lógicamente lo que dice la respuesta A, pasar porque el semáforo está verde. Bueno, y por último, para cerrar este capítulo, vamos a hacer como siempre planteando una cuestión que resolveremos al principio del siguiente capítulo. Bueno, ahí tenéis una imagen en la que se ven dos líneas adosadas, una línea continua y una línea discontinua adosada a esta. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto, cuando nos lo encontramos en vías como esta, que es un carril para cada sentido, significa que cada uno de los dos sentidos tiene que respetar la señal, la marca vial, la línea que esté más cerca de él. Es decir, nosotros como avanzamos tal y como se ve en la imagen, la señal, la marca vial que está más cerca de nuestra posición es la línea continua. Bueno, pues no podemos adelantar, no podemos rebasar esa línea continua. Esto es así pues porque depende del sentido hacia el que se avance, las situaciones de peligro cambian. Por ejemplo, si nosotros avanzamos como se ve en esta fotografía, pues estamos llegando a una curva sin visibilidad, por eso ahí está prohibido el adelantamiento. Sin embargo, los que vienen en sentido contrario tienen una línea discontinua. ¿Por qué? Pues porque se ve que a nuestra espalda, que no se ve en la imagen, pues hay una recta con buena visibilidad y les está permitido, por tanto, adelantar. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre si ese tipo de líneas adosadas, continua, adosada a la discontinua o viceversa, nos las encontramos en una autopista, en la calzada de una autopista, es decir, donde los dos carriles son para el mismo sentido? Aquí no nos encontramos diferente peligrosidad dependiendo si avanzamos hacia un lado o hacia otro. Todos vamos en la misma dirección, todos avanzamos en el mismo sentido. ¿Qué significado tienen estas líneas adosadas en una autopista? ¿Cómo tenemos que actuar en esa situación? Bien, y con esto acabamos el tema de las señales. Muy bien, pues hasta la próxima. Gracias.